Dios te bendiga, recibe la más cordial bienvenida. Este espacio Caminando con Jesús. Somos las hijas del Rey y le damos gracias a Dios porque nos ha permitido una vez más poder compartir la hermosa palabra de Dios. ¿Sabes que la palabra de Dios es como el agua que rocía un árbol para que al final pues dé mucho fruto? Dios también quiere que nosotros a través del conocimiento de su palabra también crezcamos y podamos dar frutos, esos frutos que reflejen la obra que Él quiere hacer en nosotros. Y ese es el propósito por el cual estamos acá compartiendo la hermosa palabra de Dios, pero sabemos que sin Él no podríamos hacer nada. Por eso vamos a invitarlo a que nos guíe en esta hora y que sea Él el que hable a nuestros corazones, a tu corazón, a tu necesidad. Padre, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias, mi Señor, por este momento que nos permites compartir tu palabra. Yo te pido que seas, Señor, tú el que hable a los corazones, que abra, Señor, el corazón, el entendimiento, para que las personas que están escuchando sean bendecidas, Señor, a través de tu hermosa palabra, que puedan conocer el propósito, Señor, que tú tienes para cada una de sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Quiero decirte que el propósito de este mensaje, bueno, en primer lugar es que conozcamos la palabra de Dios. Y el título de este mensaje es cuando nosotros estamos tomando un examen. Yo quiero que te imagines como cuando tú estás en la escuela y que vas a pasar un examen. Tú sabes de que después de la clase, después de que el maestro te enseña una serie de lecciones, después vendrá el examen que tú deseas pasar y que deseas aprobar, por lo cual tú te preparas a estudiar y estudias con mucha dedicación para poder tener un buen rendimiento. De igual forma nosotros en nuestra vida espiritual, el Señor nos muestra a través de su palabra, nos enseña las promesas que Él tiene para nosotros, pero llega un momento en que también el Señor nos pone también, nos pasa un examen, y ese examen se llama prueba. Te fijas cuando llegaba el maestro al salón y nos decía, tenemos una prueba, o de repente podría ser sorpresivamente llegaba también y solo nos decía, saquen una hoja, y empezábamos todos ahí muy nerviosos a pensar de que no nos habían dicho, nos habían sorprendido, y estábamos ahora creyendo que podíamos reprobar el examen. Asimismo, pues cuando nosotros pasamos una prueba, un examen, después de que Dios nos ha enseñado muchas cosas, quiere conocer en realidad, así como el maestro, cuando el maestro da la lección, sabes que cuando llega el momento de la prueba o el examen, el propósito que el maestro persigue es precisamente saber si los alumnos lograron el objetivo, lograron el aprendizaje que él esperaba a través de la lección. Entonces quiero que a través de la palabra nosotros también, a través de este mensaje, podamos conocer qué es lo que sucede con nosotros y nos pongamos y nos hagamos un análisis de qué es lo que sucede con nuestra vida, cuáles son nuestras reacciones cuando llega ese momento al que le podemos llamar una dificultad, ese momento al que le podemos llamar un desafío, que le podemos llamar incluso un problema. Y sabes que pasan diferentes situaciones en nuestra vida, circunstancias difíciles, como cuando te llega y recibes un pronóstico, un diagnóstico del doctor que tú no esperabas. Entonces eso empieza a causarte preocupación. Ese puede ser un problema en tu vida, una situación en la que tú no te estabas esperando. O puede ser también como cuando nosotros perdemos de repente nuestro empleo, aquello que nos daba una seguridad económica, porque todo gira a razón del dinero. Si podemos ver a nuestro alrededor, pues hay que pagar recibos, hay que comprar lo que necesitamos en casa y cubrir nuestras necesidades básicas. De todo pues lo tenemos que cubrir pagándolo con dinero. Y entonces si nosotros perdemos nuestro trabajo, entonces empezamos a estresarnos, empezamos a preocuparnos, porque entonces pensamos
de que con qué vamos a hacer todos esos pagos. Y nos viene el estrés y nos viene la preocupación, porque giramos o todas las cosas giran a razón del dinero. Y a consecuencia muchas veces de que perdimos la estabilidad económica, eso pues puede traer conflictos familiares, conflictos incluso en nuestro hogar, con nuestros esposos, porque crea inestabilidad económica y entonces eso también se vuelve un problema, las situaciones económicas, los problemas familiares, conflictos que no podemos muchas veces resolver con nuestros esposos, quizás con nuestros hermanos, situaciones en las que estamos atravesando que se salieron de nuestro control y también eso se constituye en un problema porque nos viene a afectar emocionalmente y nos viene a quitar la paz. Entonces, pensemos qué es lo que nosotros, cómo es la forma en la que nosotros reaccionamos al momento en que estamos pasando por una situación difícil que se nos salió de nuestro control, algo que nos sorprendió, algo que ahora nos está creando un problema o nos está preocupando. ¿Cuáles son nuestras reacciones? ¿No es cierto que a veces como humanos, la primera reacción que nosotros quizás tenemos es de empezar a quejarnos? Y recordamos aquel pasaje que está en la palabra de Dios, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. ¿Cuál fue la reacción de ellos cuando empezaron a pasar por dificultades después de que Dios los había traído al desierto, los había pasado del Mar Rojo y ahora estaban en el desierto? ¿Qué fue lo que pasó cuando ellos ya no tenían que comer o no tenían agua para beber? ¿Sabes qué pasó? Empezaron a mostrar lo que había en su corazón. Empezaron a mostrar empezaron a quejarse. Eso fue lo primero que hicieron y a veces nos pasa a nosotros también. Empezamos a quejarnos, empezamos a decir que por qué nos pasa a nosotros esa situación, empezamos a decir esto no es justo y empezamos a quejarnos de diferentes formas. También a veces renegamos, empezamos a renegar también y a decir ¿por qué me está pasando esto a mí? Porque aquella persona que no es tan entregada como yo, podemos a veces decir, y no le pasa lo que a mí me pasa. A veces eso es lo que también llega a nuestra vida y empezamos a crear unos pensamientos negativos y a tener mucha duda en nuestro corazón. Y entonces todo esto trae consecuencias y a veces hacemos como Adán en el huerto y empezamos a culparnos unos con otros y a liberarnos de toda responsabilidad, ¿verdad? Culpamos a nuestro esposo, culpamos quizás a nuestros hermanos, ustedes tienen la culpa, pero yo no tengo la culpa, yo no soy responsable, cuando en realidad la responsabilidad es también nuestra, muchas veces de las cosas que estamos aconteciendo. Entonces responsabilizamos o culpamos a otros de las cosas que también nos están pasando, pero eso no es lo que Dios quiere. Y aparte de eso, todo eso trae consecuencias y todo va encadenado, de tal forma que una de las cosas que suceden es que además nosotros perdemos el gozo. Cuando nosotros entramos en un problema, ¿no es cierto que empezamos a cambiar de carácter, empezamos a dejar de sonreír, empezamos a mostrar amargura en nuestro corazón, especialmente si es la economía la que está siendo golpeada en nuestro hogar? Podemos ver en las personas que a veces reaccionan de una forma tal que pareciera que dependemos más del dinero mismo que de Dios, porque nuestra vida cambia y nos llenamos de preocupación, nos volvemos personas amargadas, se nos va el gozo. Y entonces en verdad empezamos a dudar y a perder lo que Dios de vista, todo lo que Dios quiere enseñarnos a través de ese examen que nosotros estamos pasando. Entonces por eso quiero que a través de este mensaje tú puedas tener conciencia de que cuando lleguen esos momentos que van a llegar, porque lo vamos a ver más adelante a través de la palabra,
que podamos saber qué es lo que vamos a hacer para que podamos también pasar ese examen. Como te decía, cuando estamos en un salón, nosotros queremos a la hora de la prueba, a la hora de ese examen, pasar y aprobar ese examen. Nosotros también debemos de pensar eso espiritualmente hablando, que cuando pasamos por una situación difícil es porque estamos pasando por un examen y queremos aprobarlo. Por eso estamos aprendiendo a la luz de la palabra lo que debemos de hacer. Entonces, lo que quiero también que pensemos es que si perdemos el gozo, si nos llenamos de amargura, que pensemos también de que puede llegar ese momento que si nosotros perdemos la visión de lo que Dios nos quiere enseñar, eso también nos puede llevar a que nosotros tomemos decisiones equivocadas. Y entonces eso, en lugar de solucionar el problema, se nos va a hacer más grande, porque vamos a tomar control nosotros mismos con nuestras manos, y entonces vamos a dejar a Dios a un lado, y no lo vamos a tomar en cuenta. Y cuando ya llegamos a ese límite, todas las cosas van a empezar a salir mal, porque ya no estamos dejando que Dios sea Dios, sino que queremos nosotros tomar el control de la situación que estamos viviendo. Pero Dios no quiere eso, sino que Dios quiere mostrarnos todo lo contrario, que Él está en control de todas las situaciones. Y veamos más adelante entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Porque tiene que haber una respuesta a esto, ¿verdad? Y como te digo, va a ser basado en lo que dice la palabra de Dios. Es a través de lo que dice la palabra de Dios que vamos a saber qué hacer a la hora que nosotros estemos pasando un examen. Entonces, número 1, yo quiero que pongan atención a esto. No nos desesperemos. Sabes que cuando nosotros nos desesperamos, como te decía, llegamos a tomar decisiones equivocadas y nos podemos confundir y creer que Dios nos abandonó, que Dios nos ha dejado hacer lo que nosotros querramos, cuando lo que Dios quiere es mostrarnos que Él nunca nos ha dejado solos. Y nosotros estamos haciendo lo contrario, estamos queriendo hacer las cosas por nuestra propia cuenta. ¿Te acuerdas cuando Pedro estaba caminando sobre las aguas? Se llenó de miedo, se desesperó. Y cuando se desesperó, empezó a hundirse. Eso es lo que nos pasa a nosotros cuando nos desesperamos. Por eso la reacción número 1, cuando sintamos que nosotros estamos en esa desesperación, quiero que recordemos esto. En primer lugar, no nos alarmemos. Dice Primera de Pedro 4:12, queridos hermanos, no se extrañen del fuego que están soportando como si fuera algo insólito. O sea, no nos cause sorpresa lo que nos está sucediendo, como si fuera algo que está fuera del control de Dios, algo que no es lo que Dios quiere en nuestra vida. No pensemos que Dios está fuera de cualquier situación que nos esté aconteciendo. Tengamos conciencia de que Dios va a estar siempre a nuestro lado. Entonces, veamos como dice aquí, que no nos sorprendamos como si fuera algo que insólito, o sea, algo sorprendente, algo como que está fuera del control de Dios, algo que como que Dios ya no está ahí. No, tenemos que, en primer lugar, como te decía, no alarmarnos, porque cuando nos alarmamos perdemos el control y entonces empezamos a dudar de que es Dios el que está al cuidado de todo. Entonces, también quiero que tú recuerdes, número 2, que no perdamos la esperanza, sino que descansemos en Él. Creamos que todo va a salir bien. Mira lo que dice Primera de Pedro 5:7. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. O sea, si nosotros estamos con preocupaciones, con ansiedades, con cargas que son consecuencia
de una situación familiar, de un problema económico, de que perdimos un trabajo, de que estamos batallando con una enfermedad, de que estamos batallando con una situación con nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros hijos. Entonces, pensemos que no debemos de perder la esperanza, sino que descansemos en el Señor, que depositemos todas esas cargas, todas esas ansiedades en Él, porque Él cuida de nosotros. ¿Sabes que algo que también quiero que estés consciente es de que Dios no va a permitir una prueba mayor de la que tú puedas resistir? A veces pueden llegar a nuestra vida situaciones que las sentimos tan fuertes y decimos, ya no soporto. Porque en lo humano podemos llegar a creer de que no lo soportamos. Pero déjame decirte que si Jesús está en tu corazón, Él no te va a dejar solo, Él no te va a dejar sola. Él tiene cuidado de ti y por eso quiere que sepas de que Él no te va a dejar, que Él está cuidando de todos los detalles de tu vida. Entonces mira lo que dice 1 Corintios 10:13, porque para que no pienses tú que ese problema que tienes es tan grande que se salió del control de Dios o que no tiene ningún propósito. Dice en 1 Corintios 10:13, no les ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no les dejará ser probados más de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que puedan soportarla. ¿Te das cuenta que Dios no te va a dejar en ningún momento, te va a dejar que te sientas solo o sola? Él va a estar contigo tomando control de cualquier situación que pueda estar aconteciéndote. Simplemente lo que Él quiere es mostrarte muchas cosas a través de esa situación, a través de lo que está pasando a tu alrededor. Como te decía, el pueblo de Israel fue pasado, dice, por el desierto, y eso lo vas a ver en Deuteronomio 8. Dios quería saber lo que había en el corazón de su pueblo. Y entonces ellos empezaron a renegar, ellos empezaron a quejarse. En realidad empezaron a desobedecer la palabra de Dios, que es lo que a veces nos pasa a nosotros también. Empezamos a caer en desobediencia porque sentimos que la prueba es tal que no la podemos resistir y entonces nos alejamos de Dios y tomamos o queremos tomar el control de esa situación, pero no es lo que Dios quiere. Dios quiere conocer lo que hay en nuestro corazón. Pero como te decía, el Señor está pasando un examen en nuestra vida porque Él viene enseñándote a través del tiempo diferentes lecciones en tu vida, a través de la palabra. Te fijas que la palabra nos edifica, nos enseña, nos instruye. Y precisamente después de que el Señor hace todo eso en nuestra vida, como te decía, llega el momento en que pasamos ese examen. Pero como te decía, ¿cuál es el propósito? Cuando estamos en la escuela o en la universidad, pasando un examen, el propósito del maestro es conocer si tú aprendiste lo que él te enseñó, a conocer si se logró el propósito de la lección. Entonces eso mismo hace el Señor en nuestra vida. Mira lo que dice Jeremías 29:11, que Dios tiene un propósito en nuestra vida. Dice, porque yo conozco, dice el Señor, los planes que tengo para ustedes. Así lo afirma. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro lleno de esperanza. Mira qué lindo es el Señor. Cualquier situación que está pasando en nuestra vida es con la finalidad de darnos un futuro lleno de esperanza, demostrarnos de que nosotros no estamos solos, demostrarnos de que Él tiene el control de cualquier situación que nos esté aconteciendo. Él quiere llevarnos de triunfo en triunfo, de poder en poder, mostrarnos su gloria, mostrarnos sus promesas, confirmarnos que Él no nos ha dejado solos y solo va a ser a través de las situaciones
que como Él dijo, que no nos alarmáramos cuando llegáramos a ese momento, pero que nos afirma que Él va a estar con nosotros en cada instante, cuidando de nuestra vida. Si tú estás en una situación difícil en la que tú no encuentras la salida, déjame decirte que Dios está contigo, cuidando de todas las situaciones. Mantente fijada en su palabra, en sus promesas. Pon tu confianza solamente en Él y no quieras tú tomar el control de la situación. Consulta al Señor en en todas las dudas que tú sientas, en todas las inquietudes. Tráeselas al Señor, tráelas al trono de su gracia. Presenta todas tus ansiedades, todas tus cargas, todos tus dolores, todo lo que te causa distracción, todo lo que te causa tristeza. Preséntaselo al Señor con confianza, porque Él está al cuidado y sabe que quiere cumplir el propósito, y su propósito es de bendecirte y darte un futuro lleno de esperanza. Yo te dejo con esta meditación en esta hora. Te mando un abrazo. Deseo que Dios te bendiga abundantemente. Hasta luego.